Bien, profe, buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Patiño Borges y en esta ocasión vengo a exponerle las integrales trigonométricas. Para nuestro caso 1 tenemos que la integral del seno elevado a la potencia n de x por dx, o en nuestro factor 2, que sería la integral del coseno elevado a la potencia n de x por dx, donde n es un número entero positivo impar. Dado esto, estos son nuestros ejemplos y estos nuestros ejercicios propuestos. Para nuestro factor 1, que es con seno, tenemos la integral del seno de x elevado a la 3, o la integral del seno a la 3 de x por dx. Seguido de esto, lo que hacemos es una pequeña factorización, que si nosotros nos tuviésemos que devolver, tendría que darnos la potencia que teníamos inicialmente. Seguido de esto, recordemos bien la identidad trigonométrica fundamental, que es seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x igual a 1. Hacemos el reemplazo en donde se encuentra nuestro seno al cuadrado de x, por lo que nos queda seno de x por 1 menos coseno al cuadrado de x por dx. Ahora realizamos la propiedad distributiva, por lo que nos queda seno de x menos coseno al cuadrado de x por el seno de x por dx. Nunca hay que olvidar el dx. Finalmente realizamos nuestra integral, y la integral del seno de x es menos coseno de x, quedó por falta expresarla, qué pena, más, y tenemos este coseno expresado en una potencia al cuadrado, y recordemos que tenemos que sumarle 1 al exponente y dividir por el mismo número, más la constante de integración. Eso es finalmente el ejercicio. En nuestro ejercicio, con el factor número 2, tenemos la integral del coseno a la 5 de x por dx. Realizamos nuestra factorización, hacemos el reemplazo de nuestra identidad trigonométrica, por lo que nos queda coseno de x por 1 menos seno al cuadrado de x al cuadrado de x, por lo que el coseno está a la 4. Seguido de esto, desarrollamos ese binomio, ¿sí? Lo que nos queda entonces coseno de x por dx menos 2, la integral del seno al cuadrado de x por el coseno de x por dx, más, últimamente, la integral del seno de x a la 4 por el coseno de x por dx. Desarrollamos nuestras integrales y nuestros exponentes. Finalmente tenemos el resultado de la integral del coseno es seno menos 2 tercios por el seno a la 3 de x más 1/5 seno de x, seno a la 5, seno a la 5 de x más la constante de integración. En nuestro caso número 2 tenemos la integral del seno elevado a una potencia n de x por el coseno elevado a una potencia m x por dx, donde uno de los exponentes es un positivo impar. Entonces hay dos factores, si n es impar y si m es impar. Aquí tenemos nuestros ejemplos, y como ejercicios propuestos tenemos para nuestro factor 1, en este caso n es impar, que la integral del seno de x a la 5 por coseno de x al cuadrado por dx. Realizamos nuestra pequeña factorización, reemplazamos, ¿sí?, en donde tenemos nuestra identidad fundamental de la trigonometría, por lo que queda 1 menos coseno al cuadrado de x al cuadrado por el seno de x por coseno al cuadrado de x por dx. Resolvemos ese cuadrado y nos queda 1 menos 2 veces el coseno al cuadrado de x más coseno a la 4 de x por el seno de x
por el coseno al cuadrado de x por dx. Eso queda igual. Después de eso realizamos nuestra propiedad distributiva. Tenemos un solo término, que serían sumas y restas, y la solución de nuestra integral es normalmente como lo venimos haciendo, que son potencias, por lo cual nos queda menos coseno a la 3 de x sobre 3 más 2 veces el coseno a la 5 de x sobre 5 menos el coseno a la 7 de x sobre 7 más la constante de integración. Nunca hay que olvidarla. Como ejercicio propuesto en el factor 2, tenemos que en este caso el coseno es el impar, m es impar. Integral del seno a la 4 de x por coseno a la 3 de x por dx. Realizamos nuestra factorización, reemplazamos con nuestra identidad trigonométrica, hacemos una pequeña sustitución, u toma el valor del seno de x y la derivada de u con respecto de x es coseno, y realizando el despeje de dx nos queda de u igual al coseno de x por dx, por lo que tenemos ya una integral mucho más fácil y sencilla de resolver. Tenemos u a la 4 por 1 menos u al cuadrado por du. A esto hacemos propiedad distributiva y desarrollamos estas potencias sumándole 1 al exponente y dividiendo por el mismo número. U a la 5 sobre 5 menos u a la 7 sobre 7 por du más la constante de integración, y reemplazamos finalmente por los valores que teníamos inicialmente, que sería el seno de x a la 5 sobre 5 menos el seno de x a la 7 sobre 7 más la constante de integración. Aquí no interesa, o es de la misma forma que si se colocara seno a la 5 de x, que como está expresado aquí, seno de x a la 5, para compartir el valor. Claro. En el caso número 3 tenemos que la integral del seno elevado a la n de x por dx, o en nuestro caso número 2, que es el coseno elevado a la potencia n, o al exponente n, al exponente n de x por dx, o en nuestro caso número 3, la integral del seno elevado a la n de x por el coseno elevado a la m de x por dx, donde m y m son positivos pares. A esto observamos que reemplazamos con las identidades de ángulo medio en trigonometría. Nuestros ejemplos ilustrativos. Como ejercicio propuesto en nuestro factor 1, tenemos la integral del seno al cuadrado de x por dx, que eso es igual a 1/2 por la integral de 1 menos el coseno doble de x por dx. ¿Sí? Esto aplicamos nuestro factor número 1, que es con el seno, por lo que nos va a quedar 1 menos coseno de 2x sobre 2, y se supone que tenemos que restarle, ¿sí? Dividir, perdón. Entonces 2 entre 2 es 1, por lo cual no se expresa. Ahora, multiplicamos, hacemos multiplicación de fracciones, ¿sí? Para romper el paréntesis, por lo que nos queda 1/2 de x menos el seno doble de x sobre 4 más la constante de integración. En nuestro ejercicio número 2 tenemos ahora el coseno cuádruple de x por dx. Reemplazamos con nuestra fórmula del ángulo medio y esto lo elevamos al cuadrado, dado que está 4 veces, ¿no? Ahora, resolvemos ese binomio al cuadrado perfecto y sacamos ese fraccionario a la izquierda fuera de la integral para poder resolver de una manera más sencilla. Ahora, sacamos la integral
¿sí?, de cada uno de los valores que está dentro del paréntesis. Después de esto empezamos a realizar lo que es una suma, ¿sí?, factores semejantes, términos semejantes. Por ejemplo, x más 1/2 es 3/2 y lo demás queda igual. Ahora realizamos una pequeña multiplicación de fraccionarios. 1/3, 1/4 por 3/2 es 3/8 de x, más 1/4 por el seno doble de x es seno doble de x sobre 4, más 1/4 por el seno cuádruple de x sobre 8 es seno cuádruple de x sobre 32, más la constante de integración. Por último tenemos nuestro ejercicio propuesto del factor número 3. Aquí son más valores. Es el mismo cuento. Realizamos nuestro reemplazo con la fórmula del ángulo medio. Sacamos ese denominador o esa fracción, que en este caso al multiplicarlo sería 1/8 por fuera de la integral, claro, para poder resolver de manera más sencilla este término. Ahora se aplica la fórmula de la integral de las sumas y las restas, por lo que cada una queda expresada de forma individual, ¿no? Después de esto, sacamos la integral de cada uno de los valores y vemos cómo empiezan a haber términos semejantes, por lo cual nosotros vamos realizando eliminación cuando hay un término igual a otro pero con diferente signo. Últimamente tenemos una serie de multiplicaciones y de potencias y de exponentes que son más directos de resolver, por lo que nos va a quedar 1/8 de x menos 1 sobre 16x menos 1/16 por el seno cuádruple de x sobre 4 más seno a la 3 doble de x sobre 6, ¿sí? Finalmente tendríamos que estos valores, este valor queda 1/16 de x menos el seno cuádruple sobre 64 más el seno de 32x sobre 48 más la constante de integración. Aquí lo que se hizo fue multiplicar 1/8 de x por el seno de 32x sobre 48. Por eso el resultado. En nuestro caso número 4 tenemos que la tangente elevada a la potencia n de x por dx, o en nuestro factor número 2 la integral de la cotangente elevada a la n de x por dx, donde n es un número entero positivo. Como ejemplos tenemos estos ejercicios y como ejercicios propuestos tenemos los siguientes. Ahora reemplazamos esta integral de la tangente a la 3 de x por dx por la fórmula que nos dan para descomponer esta integral, que es la integral de la tangente de x por la secante al cuadrado de x menos 1 por dx. Después de esto realizamos propiedad distributiva y de paso, ¿por qué no?, separamos la integral de una resta. Entonces queda la integral de tangente de x por la secante al cuadrado de x por dx menos la integral de la tangente de x por dx. Después de esto desarrollamos las integrales y tenemos como resultado final 1/2 de la tangente doble de x más el logaritmo natural del coseno de x más la constante de integración. La integral de la tangente de x es el logaritmo natural del coseno de x.
Ahora, por nuestro factor 2, tenemos que la integral de la cotangente a la 4 de x por dx, hacemos la respectiva factorización y tendríamos que tener en cuenta también nuestra identidad fundamental de la cotangente, que es cotangente doble x igual al cuadrado, de x igual a la cosecante al cuadrado de x menos 1. ¿Sí? Es un pequeño despeje ya realizado. Ya después de nosotros realizar esta pequeña factorización, procedemos a hacer propiedad distributiva. Entonces queda la integral de la cotangente al cuadrado de x por la cosecante al cuadrado de x menos la cotangente al cuadrado de x por dx. Después de esto, tenemos que hacemos un reemplazo con nuestra propiedad fundamental de la cotangente al cuadrado de x, que anteriormente lo habíamos hallado, lo cual todo nos va a quedar en términos de cosecante, lo que va a ser el proceso más sencillo. Ahora nos queda una integral de sumas y restas, por lo que nos queda la integral de la cotangente al cuadrado de x por la cosecante al cuadrado de x por dx menos la integral de la cosecante al cuadrado de x por dx más la integral de 1 por dx. Hacemos una pequeña sustitución, por lo que u toma el valor de la cotangente de x y la derivada de du sobre dx es menos la cosecante al cuadrado de x, y de x va a tener el valor de menos de u sobre cosecante al cuadrado de x. Por lo tanto, nosotros podemos reemplazar y tener una integral mucho más sencilla de resolver, y tenemos la oportunidad de cancelar términos que están semejantes. Por lo que finalmente vamos a tener, sacamos ese negativo que está en el numerador de u fuera de la integral, para que sea más sencillo el proceso. ¿Sí? La integral de u al cuadrado por du más la cotangente de x más la constante de integración. De una vez la dejamos expresada, dado que ya empezamos a resolver la integral. Entonces, realizamos el desarrollo de una integral con exponente. Sumamos exponente 1 y dividimos por el mismo número, y nos quedaría la cotangente de x más c. ¿Sí? Finalmente reemplazamos por los valores que teníamos inicialmente y nos queda menos la cotangente al cubo de x sobre 3 más la cotangente de x más la constante de integración. En nuestro caso número 5, tenemos que la integral de la secante elevado a la potencia n de x por dx, o la integral de la cosecante elevado a la potencia n de x por dx, donde n es un número entero positivo para secante y para cosecante. Son pares. Estos son nuestros ejemplos expresados. Y como ejercicios propuestos tenemos que la integral de la secante a la 4 de x por dx es igual a la factorización de esta misma, que es la integral de la secante al cuadrado de x por secante al cuadrado de x por dx. A ello podemos reemplazar con nuestras propiedades fundamentales, por lo que tenemos la integral de la tangente al cuadrado de x más 1 por la secante al cuadrado de x por dx. Realizamos una sustitución y tenemos que u toma el valor de la tangente de x. La derivada de u con respecto de x va a ser igual a la secante al cuadrado de x, y despejando de x tenemos de u igual a la secante al cuadrado de x por dx. Finalmente
tenemos una integral mucho más sencilla de resolver, por lo que tenemos la integral de tangente al cuadrado de x más 1 por la secante, nos va a dar la integral, ya reemplazando, u al cuadrado más 1 por du, recordando la sustitución previamente hecha anterior. Reemplazamos, resolvemos nuestros exponentes y tomamos los valores que teníamos inicialmente. Finalmente teníamos la tangente a la 3 de x sobre 3 más la tangente de x más la constante de integración. En nuestro ejercicio propuesto con el factor 2 tenemos la cosecante a la 3 de x por dx, que eso es igual a la cosecante al cuadrado de x por la cosecante de x por dx. Realizamos una pequeña sustitución, u toma el valor de la cosecante de x y la integral de dv y la integral de la cosecante de x al cuadrado va a ser menos la cosecante de x. ¿Sí? Du va a ser igual a la menos coseno de x por la cotangente de x por dv. Ahora va a ser más sencillo resolver este ejercicio, puesto que todo se está viendo un poco más una igualdad, ¿sí? Tenemos la integral de la cosecante de x al cubo por dx, que va a ser igual a menos la cosecante menos la cosecante por la cotangente de x menos la integral de la cotangente al cuadrado por la cosecante de x por dx. Aquí realizamos cambios, ¿sí?, con nuestra entidad fundamental, por lo que la cotangente al cuadrado va a quedar expresada en términos de cosecante. Todo tiene que quedar en términos de cosecante. Ya está más claro. Entonces, tendríamos que realizamos nuestra propiedad distributiva y de paso la propiedad de sumas y restas. Entonces, menos cosecante por cotangente de x queda igual menos la integral de la cosecante al cubo de x por dx más la integral de la cosecante de x por dx. Aquí realizamos una pequeña igualdad, ¿sí?, que es la integral de la cosecante al cubo de x por dx más la integral de la cosecante al cubo de x por dx. Tenemos que el desarrollo de esta integral va a ser menos la cosecante de x por la cotangente de x más el logaritmo natural de la cosecante de x menos la cotangente de x más la constante de integración. Recordemos que la integral de la cosecante es el logaritmo natural. Y tendríamos que sacar el número 2 a la izquierda para completar la igualdad, por lo que nos queda 2 integral de la cosecante al cubo de x por dx igual a menos la cosecante por la cotangente de x más el logaritmo natural de la cosecante de x menos la cotangente de x más la constante de integración. Resolvemos los valores que nos quedan, ¿sí? Este 2 va a pasar al otro lado con signo negativo, por lo que nos queda menos 1/2 de la cosecante de x por la cotangente de x más 1/2 del logaritmo natural de la cosecante de x menos la cotangente de x más la constante de integración. Ahora, en nuestro caso número 6 tenemos la integral de la tangente elevada a la potencia n de x por la secante elevada a la potencia m de x por dx, o también la integral de la cotangente elevada a la potencia n de x por la cosecante elevada a la potencia m de x por dx, donde m es un número entero positivo par. Tiene que ser par.
m siempre. Ahora tenemos nuestros respectivos ejercicios y como ejercicios propuestos tenemos la integral de la tangente al cubo de x por la secante al cuadrado de x por dx. Realizamos de una pequeña sustitución que sería t igual a la tangente de x y la integral de esto va a ser secante al cuadrado de x. Ahora, de x va a ser igual a 1 sobre la derivada de t por dt, ¿sí? Por lo que finalmente tenemos la integral de la tangente al cubo de x por la secante al cubo al cuadrado de x por 1 medio sobre la secante al cuadrado de x por dt. Aquí es sencillo cancelar términos semejantes, hay una multiplicación, no hay mayor cosa, y reemplazamos esa tangente por el valor que teníamos inicialmente, que era t. Ahora nos queda la integral de t al cubo por dt al cubo. Aquí es mucho más sencillo puesto que es una integral de una potencia, por lo que tenemos que sumarle 1 al exponente y dividir por el mismo número. Después reemplazamos nuestros valores que teníamos inicialmente y como resultado final tenemos tangente a 4 de x sobre 4 más la constante en integración. Ahora, como ejercicio propuesto con el factor 2, tenemos que la integral de la cotangente de x por la cosecante al cuadrado de x por dx, realizamos la sustitución de x va a ser igual a 1 sobre la derivada de t por dt y t va a ser igual a la cotangente de x y su derivada va a ser menos la cosecante al cuadrado de x, ¿sí? Ahora, la integral de la cotangente de x por la cosecante al cuadrado de x se va a multiplicar por 1 sobre menos la cosecante al cuadrado de x por dt. Empezamos a reemplazar, cancelamos los términos semejantes y podemos sacar ya de una vez ese signo negativo que tenemos, ¿sí? Pasarlo afuera de la integral y sustituir. Entonces queda menos la integral de t por dt. Ahora, resolvemos esto, sumamos al exponente 1 y dividimos en el mismo número. Sería menos t al cuadrado sobre 2 más la constante de integración y reemplazamos por nuestros valores que teníamos inicialmente. Sería menos la cotangente al cuadrado de x sobre 2 más la constante de integración. Este es nuestro caso número 7, en donde estamos trabajando con la tangente que está elevada a una potencia n y la secante que está elevada a una potencia m. Asimismo, la integral de la cotangente que está elevada a una potencia n y la cosecante elevada a una potencia m, puede ser cualquiera, de x por dx, en donde n únicamente son positivos impares. Son nuestros ejemplos. Y como ejercicios tenemos la integral de la tangente al cubo de x por la secante al cubo de x es igual a la integral de la tangente al cuadrado de x por la secante al cuadrado de x por la tangente de x por la secante de x por dx. Esto ocurre dado como está expresado en nuestro factor 1. Es el procedimiento que tenemos que realizar. Ahora, nosotros aquí podemos reemplazar en términos de secante por la propiedad fundamental. Entonces queda integral de la secante al cuadrado de x menos 1 por la secante al cuadrado por la tangente de x por la secante de x por dx. Esta secante al cuadrado tiene que estar multiplicando a x también. Ahora lo que hacemos es
multiplicar términos, ¿sí? Porque es distributiva y tendríamos una suma, una resta en este caso, por lo que nos queda la integral de la secante a la 4 de x por la tangente de x por la secante de x por dx menos la integral de la secante al cuadrado de x por la tangente de x por la secante de x por dx. Ahora, esto es sencillo de resolver. Aquí tendríamos que la integral de la tangente al cubo de x por la secante al cubo de x por dx, resolvemos esas integrales que están ya de forma directa, que son exponentes. Entonces tenemos como resultado final que es la secante a la 5 de x sobre 5 menos la secante al cubo de x sobre 3 más la constante de integración. Aquí tenemos un ejercicio de nuestra cotangente, ¿sí? Que es bastante sencillo, es realizar una sustitución, reemplazar valores, cancelar términos semejantes, sacar negativos afuera de la integral, sustituir, en este caso, t, toma el valor de la cotangente, por dt, ¿sí? A esto tendríamos finalmente como resultado sencillo y llanamente la cotangente de x al cuadrado sobre 2 más la constante de integración. En nuestro caso número 8 tenemos la integral de la secante que está elevada a una potencia n de x por dx, o nuestro factor 2 que es la integral de la cosecante elevada a la n de x por dx, donde n es un número entero positivo impar. Estos son nuestros ejercicios propuestos. Son nuestros ejercicios propuestos. Tenemos que la integral de la secante al cubo de x por dx es igual a la factorización de este, que es la integral de la secante de x menos la secante al cuadrado de x por dx. Aquí podemos reemplazar o iniciar a hacer una pequeña sustitución. En este caso u va a tomar el valor de la secante de x y v va a ser la secante al cuadrado de x por dx. Du va a ser nuestra secante de x por la tangente de x por dx. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos como resultado de una multiplicación que la integral de la secante de x por la secante al cuadrado de x por dx, ¿sí?, es igual a la secante de x por la tangente de x menos la integral de la tangente de x por la secante de x por la tangente de x por dx, que esto va a ser igual a la secante de x por la tangente de x menos la integral de la secante de x por la tangente al cuadrado de x por dx. Aquí obtendríamos que hay una serie de propiedades distributivas entre esta secante que está sola y la secante que está al cuadrado, por lo que se suman los exponentes. Lo demás se ha expresado de la misma forma y empezamos a hallar nuestras integrales. Entonces queda secante de x por la tangente de x menos la integral de la secante al cubo de x por dx más la integral de la secante de x por dx. Esto va a ser igual a la secante de x por la tangente de x menos la integral de la secante al cubo de x más el logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x, que esto es la solución de esta integral de secante.
finalmente nosotros sacamos ese fraccionario al lado izquierdo para que sea mayor comodidad, o se puede colocar en el denominador, no importa. Entonces queda 1/2 por la secante de x por la tangente de x más el logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x más la constante de integración. Este es un poco más sencillo, por lo que tenemos con secante estamos trabajando, a lo cual aquí es sencillamente realizar una resta de fraccionarios y un reemplazo de identidades fundamentales en la trigonometría, por lo que esa secante va a quedar en términos de tangente, ¿sí? Tendríamos entonces que, ya realizando la respectiva factorización de los valores y la resta de los fraccionarios, tenemos 1/4 por la secante de x al cubo por la tangente de x más 3/4 que multiplica 1/2 de la secante de x por la tangente de x más 1/2 por la integral de la secante de x por dx. Finalmente aquí tenemos una serie de multiplicaciones de fraccionarios y tenemos que la integral de la secante es el logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x por la tangente de x. Aquí es aún más sencillo, puesto que son multiplicación de fraccionarios y resolución de integrales que tienen exponentes. Entonces es realizar suma en el exponente, sumarle 1 y dividir por el mismo número, por lo que finalmente tenemos un resultado de seno de x sobre 4 por el coseno de x a la 4 más 3 veces el seno de x sobre 8 por el coseno de x al cuadrado más 3/8 del logaritmo natural del valor absoluto de 1 más el seno de x sobre el coseno de x más la constante de integración, que esto es finalmente nuestra integral de secante a la 5 de x por dx. Ahora, nuestro último caso es la integral de la tangente que está elevada a una potencia n de x por la secante de una potencia elevada a la m de x por dx, o en nuestro factor 2 que trabaja con la integral de la cotangente elevada a una potencia n de x por la cosecante elevada a la m de x por dx, donde n es un número par y m es impar, ambos son positivos. Estos son nuestros ejercicios propuestos. Tenemos que la integral de la tangente al cuadrado, ¿sí?, de x por la secante al cuadrado de x por dx, esto va a ser igual a que reemplazamos ya nuestra identidad trigonométrica, que sería la integral de la secante al cuadrado de x menos 1 por la secante al cubo de x por dx. Ahora, hacemos nuestra propiedad distributiva y respectivamente procedemos a realizar la propiedad de sumas y restas de integrales, por lo que finalmente nos queda por resolver una integral que tiene exponentes, por lo que tenemos entonces seno de x sobre 4 por el coseno de x a la 4 más 3 veces el seno de x sobre 8 sobre el coseno de x al cuadrado más 3/8 por el logaritmo natural del valor absoluto de 1 más el seno de x sobre el coseno de x menos el seno de x por 2 veces el coseno de x al cuadrado menos 1/2 por el logaritmo natural
del valor absoluto de 1 más seno de x sobre el coseno de x, y todo esto si realizamos las respectivas operaciones que nos quedan, tendríamos como resultado el seno de x sobre 4 veces el coseno de x a la 4 menos el seno de x sobre 8 veces el coseno de x al cuadrado menos 1/8 por el logaritmo natural del valor absoluto de lo que ya teníamos expresado, que sería 1 más seno de x sobre el coseno de x más la constante de integración que no se debe olvidar. Finalmente tenemos un ejercicio con cotangente. Aquí pues fue difícil encontrar un ejercicio con cotangente que tuviera exponentes elevados a la potencia par, dado que escogimos uno con par e impar. Bueno, la integral de la cotangente al cuadrado de x por la cosecante al q de x por dx, podemos realizar nuestro reemplazo con la identidad trigonométrica, por lo que nos queda la integral de la cosecante al cuadrado de x menos 1 por la cosecante al cubo de x por dx. Aquí es realizar el mismo paso que hicimos anteriormente, por lo que nos va a quedar coseno de x sobre 4 veces el seno de x a la 4, ¿sí? Por 3 veces el coseno de x sobre 8 veces el seno de x a la 4 al cuadrado, más 3/8 por el logaritmo natural del valor absoluto de 1 más el coseno de x sobre el seno de x, más el coseno de x sobre el doble del seno de x al cuadrado, más un medio del logaritmo natural del valor absoluto de 1 más el coseno de x sobre el seno de x. Ahora realizamos las operaciones que queden por realizarse, valga la redundancia, y nos quedará que menos el coseno de x está sobre 4 veces el seno de x a la 4 más el coseno de x, que está sobre 8 veces el seno de x al cuadrado, más 1/8 del logaritmo natural del valor absoluto de 1 más el coseno de x sobre el seno de x más la constante de integración. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por su atención, profe, y que tenga un buen día.